Se me conectó María Fernanda, también se nos va a unir. Listo, chicos, nuevamente bienvenidos, buenos días. Hoy vamos a ver, o vamos más bien como a reforzar la actividad que se les dejó planteada el día miércoles, que era para que miráramos la ley de Gay-Lussac, o para que hubiésemos adelantado esa parte de Gay-Lussac. Como teníamos una reunión, o yo tenía una reunión de grados décimos, pues no fue posible eh, el que lo viéramos como tal. Dejé un ejercicio, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente, vamos a reforzar esa parte teórica de Gay-Lussac, vamos a ver qué es lo que ustedes tenían que hacer y desarrollar como tal en la actividad que les dejé el día miércoles y vamos a hablar del experimento. ¿Listo? Con esas tres cositas pues ya podemos entonces continuar. Lo primero que vamos a hacer entonces, permítanme, yo les voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver entonces qué es la ley de Gay-Lussac. A ver, retrocedamos un poquito aquí. Esto fue el miércoles, ¿listo? El miércoles les dejé este video, ¿sí? De YouTube, donde iban a apreciar cómo es que se utilizaba o cómo se aplicaba la ley de Gay-Lussac, ¿vale? Sin embargo, pues habían unas actividades para resolver y que ustedes tuviesen en cuenta. Primero que todo, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Era ir a esta página, porque esta página es la que tiene pues la parte teórica para desarrollar estos ejercicios. Y dice, ¿qué variables, es decir, temperatura, presión, volumen o moles, se tienen en cuenta en la ley de Gay-Lussac? ¿Qué dice o cuál es el enunciado de la ley de Gay-Lussac? Matemáticamente, ¿cómo es la ley? Y dice, realice un esquema en el cuaderno de la ley de Gay-Lussac. Para eso teníamos que visitar esta página. Esta página, y el ejercicio ahorita lo vemos, esta página es esta de acá, ¿sí? Es esta misma, que de hecho es la misma que hemos visitado y que hemos visto en las últimas clases, ¿vale? Entonces ustedes lo que tenían que hacer era ir hasta Gay-Lussac, véanla aquí, y mirar qué variables entran en juego. Ya lo vimos con Boyle, ya lo vimos con Charles, ahorita lo estamos viendo con Gay-Lussac. Hay unas variables que juegan entre ellas y componen la ley como tal. Si nosotros miramos, acá están, vean. Esta es la fórmula o esta es la ecuación de la ley de Gay-Lussac. ¿Y qué variables estamos tomando en cuenta, chicos? Temperatura y presión. Miren que estamos hablando de temperatura y de presión. La ley de Charles, que fue la que ya vimos, hablaba de volumen y de temperatura, mientras que la de Boyle habla de presión y de volumen. ¿Ven que es totalmente distinto? Pero entre ellas tienen que ver, entre ellas tienen que ver. Listo, entonces ahí ya se contesta la pregunta, la primera pregunta. La segunda dice, bueno, ¿cuál es el enunciado de Gay-Lussac? ¿Qué dice Gay-Lussac sobre el comportamiento de los gases? Entonces él dice lo siguiente, vea, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura si conservamos el volumen constante. Es decir, que si una de las variables se modifica, la otra se va a modificar también. En este caso, si la presión del gas aumenta, su temperatura también, ¿sí? O bueno, más bien la temperatura es la que causa que la presión aumente. Más bien la temperatura es la que causa que la presión aumente. Entonces, en este caso, si la temperatura crece, la presión también, porque hay una relación directa. Cuando hablemos de relación directamente proporcional o una relación directa, es que tenemos que saber de que si una presión aumenta, que si una variable aumenta, la otra también va a aumentar. Si una de ellas disminuye, la otra también va a disminuir. Hay una relación entre ellas. Mire lo que dice Charles. Charles lo que dice es que el volumen del gas, ya no estamos hablando de la presión, sino el volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura. Lo mismo, miren, me están hablando de una relación directa. Si la temperatura aumenta, el volumen aumentará también. De hecho, Charles es muy parecido a Gay-Lussac,
¿sí? Solamente que Charles habla de volumen, nosotros hablamos en Gay-Lussac de presión. ¿Listo? Y miren que en la ley de Charles, ¿quién está constante? La presión. La presión es la que está constante, vea, a presión constante. En Gay-Lussac es el volumen constante. Y en Boyle es la temperatura constante. La temperatura no cambia. ¿Listo? La temperatura no cambia. ¿Cómo podemos evidenciar la ley de Gay-Lussac? Aquí, muchachos. Acá. Vea. Miremos lo siguiente. Vamos a agregar unas partículas. Vamos a agregar una cantidad de partículas. Vamos a agregar 100 partículas, ve, 50 partículas aquí de esas pesadas. Muy bien. La ley de, es que la, gay, la ley, la ley de Gay-Lussac dice lo siguiente, que si aumenta la temperatura, debe aumentar también, ¿qué? La presión, ¿cierto? Es decir, que el volumen es constante. Entonces, mire, a mantener constante, voy a mantener constante el volumen. Y estén atentos aquí a la temperatura y aquí a la presión, ¿sí? A la temperatura y a la presión. Voy a subir la temperatura. Al subir la temperatura, miren cómo poco a poco la presión va aumentando y miren que la temperatura también va aumentando. ¿Ven? Entonces, esto es lo que me dice la ley de Gay-Lussac. Si la temperatura aumenta, la presión también va a aumentar. Miren cómo aumenta la presión y miren la temperatura donde va, ¿cierto? Miren la temperatura donde va. Obviamente, si enfrío, ¿sí? Si disminuye la temperatura, miren la temperatura como va disminuyendo, la presión también lo hará. Entonces, aquí es que se está confirmando la ley de Gay-Lussac. Y este era el esquema que tenían que hacer. De hecho, acá lo estamos viendo, miren. A una determinada temperatura de 300 grados Kelvin, ¿sí? Este gas puede soportar una presión de una atmósfera. Sin embargo, si yo aumento la temperatura a 600 Kelvin, ¿sí? Si yo aumento la temperatura, ya ese gas puede soportar una presión de 2 atmósferas. Entonces, miren que estoy viendo la relación totalmente directa. Y miren que el volumen no cambia, está totalmente constante. Muy bien, eso era lo que decía la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Y este de acá es el enunciado matemático, es decir, esta es la parte matemática. Esta es la ecuación de Gay-Lussac, ¿vale? Esa era la ecuación. Y listo. Ahora bien, ya hicimos todo esto, ya miramos, ya entendimos, ya hicimos el esquema. Ahora resuelva el siguiente ejercicio. Vamos a ver el ejercicio. Dice, vea, una olla, vamos a traérnosla para que miremos. De hecho, aquí ya estamos desarrollando Gay-Lussac. Vamos a colocar esto como otro ejemplo, más bien, pues. Peguemos aquí esto y pongamos acá ejemplo 1. Y este pongamos el ejemplo 2, para que ahora lo veamos. Bueno, dice así. Ah, bueno, vamos a hablar de Gay-Lussac. Permítame, yo lo vuelvo un poco más grande para que podamos ver. Gay-Lussac, acá está. Esta es la ecuación de Gay-Lussac. ¿Listo? Esta es la ecuación. Y vamos a mirar entonces a partir de este enunciado qué nos dieron y qué tenemos que calcular. Entonces recuerden, ¿qué variables manejo? Presión y temperatura. Entonces debemos encontrar una presión 1, saber qué presión 1 nos dan, la presión 2 o final, la temperatura 1, la inicial, y la temperatura 2. Vamos a mirar a ver qué nos dieron, muchachos. Entonces leamos. Una olla a presión contiene aire que está inicialmente, ojo, que está inicialmente, nos están diciendo ya las condiciones iniciales, está inicialmente a una atmósfera de presión y a 25 grados Celsius. Entonces miren que ya nos están dando una información. Nos dieron presión y nos dieron temperatura. La presión inicial es de una atmósfera, entonces una atmósfera, ¿cierto? Y la temperatura inicial es de 25 grados Celsius. Entonces nos dieron la temperatura inicial. ¿De cuánto? 25 grados Celsius. Pero ojo, tanto en la ley de Gay-Lussac como en la ley de Charles hablamos de temperaturas.
y las temperaturas deben trabajarse en grados Kelvin. Entonces, esto está en centígrados, en Celsius, tenemos que pasarlos a grados Kelvin. ¿Cómo los pasamos a grados Kelvin? Simplemente sumamos 273. Miremos a ver. Entonces, 273 más 25 Celsius, 298. Entonces, aquí me da 298 grados Kelvin. Muy bien, sigamos leyendo. Después de calentar la olla, ojo, miren, después de calentar la olla hasta los 85 grados Celsius, entonces miren que ya nos están dando otra condición, muchachos, ya nos están diciendo que calentaron esa olla, ¿sí? Primero estaba a 25 grados Celsius, luego la calentaron y subió hasta 85. Entonces miren que nos están dando la temperatura 2, la temperatura final. De la temperatura 2 es 85 grados Celsius, pero, eso está en Celsius, hay que pasarlo a Kelvin. Vamos a sumar 273. ¿Cuánto me da eso? 273 más 85 que Celsius, 358. Entonces esto es igual a 358 grados Kelvin. Por lo tanto, tengo que calcular la presión 2. Miremos. ¿Cuál es la presión al interior de la olla? Ojo, ¿cuál es la presión al interior de la olla? Entonces miren que antes estaba en atmósfera, ¿cierto? Vamos a colocar aquí que esto lo tenemos que calcular. Antes estaba en atmósfera a 25 grados centígrados, pero obviamente esa olla se calentó. Se calentó, lo que hizo la temperatura fue crecer, ¿cierto? Creció de 25, creció a 85. Creció 60 grados ganó, ¿cierto? Creció en 60 grados Celsius. Mi pregunta es la siguiente. ¿Será que la presión 2 que tenemos que calcular va a ser mayor o menor a la presión inicial de una atmósfera? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Y por qué les pregunto? Les pregunto porque es que volvemos a lo mismo. No es calcular por calcular, sino que necesitamos entender y saber el concepto para que usted más adelante se me defienda cuando veamos lo del ICFES o usted vaya a presentar el ICFES o usted vaya a presentar una prueba de admisión a alguna universidad. Entonces, la idea como tal es que sepamos qué estamos haciendo. Entonces, vuelvo y pregunto, si notamos la temperatura subió, ¿cierto? Inicialmente la olla o el gas que estaba en esa olla, el aire que estaba ahí, subió de 25 a 85 y originalmente estaba a una atmósfera de presión. Como tengo que calcular cuál es la presión final, es decir, qué presión logró después de subir hasta 85, mi pregunta es, bueno, ¿será que esa presión, antes de calcularla, será que esa presión final será mayor o menor a la presión inicial que era una atmósfera? De acuerdo a la ley, ¿será que esa presión va a aumentar o va a disminuir? O se va a mantener igual. ¿Qué me dicen ustedes? Mientras yo tomo un poquito de agua. Pues la presión como tal, Como amigo, la presión de incrementar. la presión debe incrementar y eso nosotros muy bien, gracias. De hecho, eso nosotros lo vemos, ustedes lo han visto cuando han usado, o espero que no la usen porque eso es bastante peligroso, una olla a presión, justamente. Una olla a presión usted llega, mete todo lo que tenga que meter y quiere cocinar y a medida que incrementa la temperatura, obviamente la presión al interior también aumenta. Esa presión es lo que permite que los alimentos estén tan rápidamente cocinados, ¿sí? Entonces esperamos a que la presión aumenta. La presión tiene que aumentar, tiene que aumentar. Entonces vamos a mirar cuánto aumenta. Para eso, chicos queridos, tenemos que utilizar que la gay, otra vez que la gay. Tenemos que utilizar la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Es decir, miren que este enunciado, perdón que me tocaron el timbre. Miren que este enunciado, muchachos,
me habla de temperatura y de presión. Temperatura y presión. Y la única que habla de temperatura y presión es Gay-Lussac. Si nosotros miramos, permítame un momentico, qué pena. Si nosotros vamos a utilizar la ley de Charles, para este ejercicio no nos sirve, porque Charles habla de volumen y temperatura. Y el enunciado en ningún momento nos está hablando de volumen y temperatura. Mucho menos Boyle. Boyle no tiene nada que ver ahí, porque Boyle habla de presión y de volumen. Entonces, eso es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta para esto. De qué ley me están hablando y qué variable debo encontrar. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Ahora bien, yo necesito calcular presión 2, es decir, yo necesito calcular esta presión de aquí, despejarla. Por lo tanto, esta temperatura 2 que está dividiendo la tengo que pasar al otro lado a multiplicar. Para que de pronto no nos enredemos tanto con eso, yo les voy a hacer llegar este documento. Este documento, que todavía no está completo, pero pues igual se los voy a hacer llegar, este documento de aquí tiene ya todas las fórmulas listas de cada ley. Si usted necesita encontrar la presión 2 para Boyle, usa esta fórmula. Si usted necesita calcular el volumen 2 para Charles, usa esta fórmula. Y en el caso de Gay-Lussac, acá está, en el caso de Gay-Lussac podemos utilizar una de estas cuatro. La idea es saber cuál. Entonces devolvámonos un momentico. P2, vea, tenemos que calcular la presión 2. Entonces nos devolvemos y miramos cómo calculamos la presión 2. Vea, aquí está, vea. Aquí, con esta ecuación, vamos a calcular la presión 2. Entonces me devuelvo, la voy a pegar aquí. Listo. Permítame, copio nuevamente esto para que reemplacemos valores. Entonces vamos a reemplazar valores, muchachos. Presión 1. ¿Cuánto vale la presión 1? Entonces busquemos, una atmósfera. Entonces, una atmósfera sobre temperatura 1. La temperatura 1 ya calculamos que es 298 Kelvin. Y finalmente reemplacemos la temperatura 2. Temperatura 2 es de 358 grados Kelvin. Entonces, 358 Kelvin. Miren que los Kelvin se eliminan con los Kelvin. ¿Y qué me quedó? Las atmósferas. Listo, vamos a calcular esto. Vamos a calcular esto en un momentico. Dice entonces así. Ojo, chicos, puedo dividir primero y luego multiplicar o puedo multiplicar y luego dividir, no hay problema. Entonces yo digo 1 por 358 dividido en 298. Eso me da 1,2 atmósferas. Miren entonces que el resultado es 1,2 atmósferas de presión. Y este es el resultado. Entonces miren chicos, el aire que está en esta olla a presión estaba primero a una atmósfera y tenía una temperatura de 25 grados centígrados Celsius. Sin embargo, cuando se calienta ese aire hasta los 85 grados Celsius, obviamente la presión también debe cambiar. La ley de Charles, la ley de Gay-Lussac nos dice que cambia directamente proporcional, es decir, que debe aumentar. Y en efecto, miren que aumentó, chicos, vean. De una atmósfera pasó a 1,2 atmósferas. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque vamos a ver otro, tenemos que ver otro ejercicio para que ustedes hagan un ejercicio allá. O si quieren, hago otro ejemplo. Si gustan, hago otro ejemplo o miramos el ejemplo ahorita de abajo y les doy entonces la oportunidad a ustedes para que realicen un ejercicio, porque esto tiene que quedar ya listico. ¿Listo? Esto tiene que quedar ya totalmente listo. Entonces, ¿alguna duda antes de pasar al otro ejemplo para que lo miremos rápidamente? ¿O estamos bien? Ustedes me dicen. Bueno, creo que vamos bien. Que tampoco les estoy leyendo tampoco les estoy leyendo el chat, por si de pronto escribieron en el chat. Bueno,
Vamos a mirar el ejemplo 2. ¿Listo? Miremos el ejemplo 2, que aquí ya tenemos chancuco, de hecho. Aquí ya tenemos chancuco. Pero pues vamos a mirarlo, vamos a analizarlo. Dice, vea, un gas, todos son gases, tiene una temperatura de 23 grados Celsius. Entonces miren que ya de una les estoy dando, ¿qué? Les estoy dando una temperatura. En este caso es inicial o es final. Pues nos están diciendo de que tiene esa temperatura. No nos están diciendo de que aumentó, subió, disminuyó, no nos están diciendo nada de eso. Entonces, por lo tanto, yo digo que esta es la temperatura inicial. Y mírenla acá. La temperatura inicial, 23 grados Celsius. Y como está en Celsius, debo pasarlo a Kelvin. Entonces le sumo 273. Y esto me dio 296 grados Kelvin. Muy bien. Ese gas a esa temperatura produce una presión de 2,3 atmósferas. Entonces miren que aquí les di las condiciones iniciales de este ejercicio. Ya les di la presión inicial. En este caso es de 2,3 atmósferas. Muy bien. Sigamos. Si el gas se calienta, ojo, si el gas se calienta, entonces ya voy a incrementar la temperatura, alcanzando una temperatura de 54 grados Celsius. Entonces, ¿qué presión alcanzará el gas? Miren que aquí les di otra temperatura, ¿cierto, chicos? Pues debe ser la temperatura final. Y obviamente es la temperatura final porque es este gas que estaba a 23 se calentó y quedó en 54. Entonces esta es la temperatura final. Miren acá. Como está en grados Celsius, debo sumar 273 y eso me da 327 grados Kelvin. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué presión alcanzará? Ah, bueno, me están preguntando por la presión número 2, la presión final. Pregunta, pregunta. Pues yo veo que la presión debe ¿qué? ¿Aumentar o debe disminuir? Porque en este caso miren que estaba a 23 y subió a 54. Entonces, mi presión no me debe dar menor a 2,3. No me debe dar menor, debe darme mayor, ¿cierto? Porque la relación es que si una crece, la otra también. Miren que la temperatura creció de 296 a 327. Entonces la presión también debe crecer. ¿Cuánto? Vamos a mirar. Primero que todo, ¿cómo calculo la presión 2? Entonces ustedes se van, perdón, ustedes se van aquí, ¿cierto? Ah, y bueno, de hecho se va a calcular de la misma forma. Pero si ustedes tuvieran que calcular, por ejemplo, la temperatura 2, entonces saben que la temperatura 2 se hace aquí, con esta fórmula. Que la temperatura 1, bueno, se hace con esta fórmula de acá arriba. Pero como tenemos que calcular la presión 2, entonces vamos a usar esta de aquí. Muy bien, traigámosla acá. De hecho, ya está hecha. Miremosla acá, que ya está hecha. Ya está hecha. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación, ¿cierto? Miren que se reemplazan los valores. Y cuando resolvemos, obtenemos que la presión final es de 2,54 atmósferas. Vamos a comparar. Ah, sí, hubo un incremento, miren. De 2,3 atmósferas subió a 2,53. Entonces sí hubo un incremento de la presión en este caso. Y listo, chicos, todos los ejercicios se hacen de esta manera. Todos se hacen de esta manera. Entonces, los invito a que hagamos este ejercicio de acá. Listo, hagamos este ejercicio de aquí. Que de hecho ya está hecho, pero chanca, ya no está hecho. Entonces, vamos a mirar este de acá, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar este aquí y voy a dejar este por acá. Cosa de que en la izquierda, acá al lado izquierdo, tienen que, tienen las fórmulas o las variables despejadas de la ley de Gay-Lussac, mientras que aquí tienen el enunciado. ¿Listo? Tienen el enunciado. ¿Qué dice? Vea, originalmente un gas está a 4,5 atmósferas con una temperatura de 67 grados Celsius.
Ojo porque este ejercicio tiene algo que tienen que tener muy en cuenta, valga la redundancia, pero tiene alguito que deben ver porque si no les va a quedar mal. Vamos a mirar. Entonces, dice que originalmente estaba a 4,5 atmósferas con una temperatura de 67 grados Celsius. Ojo aquí, ojo. Si la temperatura disminuyó en 30 grados Celsius, entonces, ¿cuál es la presión resultante? Bueno, ahí ya tienen entonces, muchachos. Por favor, saquen los datos, saquen si les di la presión 1, si les di la presión 2, si les di la temperatura 1, si les di la temperatura 2. Saquen primero esos datos. Si los tienen en grados Celsius, pásenlos a grados Kelvin y miren a ver cuál de estas ecuaciones van a utilizar de acuerdo a lo que les estoy preguntando. Pues sí, les estoy preguntando por una presión, pero les estoy preguntando por la presión 1 o por la presión 2. Bueno, ustedes ya me dirán. Entonces, ahí tienen, muchachos. Tenemos 5 minutos para eso. Hasta las 10:10. ¿Listo? Vamos a trabajar hasta las 10:10 y vamos por esa nota, la nota de hoy. Permítanme, les muestro en este momento. Esto es lo que llevamos de notas, casi nada. De hecho, da pesar que son muy poquitos los estudiantes que pueden participar, ¿cierto? Pero la idea como tal es que pues ganemos punticos y esto les ayuda más adelante. Ojo, Héctor, tengo que hablar con Héctor. Héctor no está por ahí. Como que no. Entonces, chicos, por favor, antes de continuar, regálenme por favor aquí su asistencia. Listo, regálenme la asistencia de entrada, ahorita me regalan la de salida. Pero por favor me regalan acá la asistencia en el chat, puede ser después de la mía. Ahora me la regalan. Y permítanme, les muestro nuevamente esto de aquí para que lo puedan ver. Listo, chicos, quedó Ya la resolví. listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Así como hemos hecho antes, por favor, hágamela llegar. Hágamela llegar al WhatsApp para poder mirarla, estudiarla y mirar a ver qué tal, cómo nos va. De hecho, permítame un momentico, yo la hago porque es que no me acuerdo cuánto es que tiene. Ah, sí, eso da. Ya me acordé. Ya me acordé. Listo, hágamelo llegar. Yo lo miro. Sí, profe, ya me acaba de decir, estamos en clase con él, entonces ya lo voy a hacer entonces. Listo, Dana, dale. Muchas gracias. Eres muy amable. Bueno, ahí me llegó la foto. Vamos a mirar. Excelente. Muy bien. ¿Y este joven quién es? Porfa, cuando me envíen las evidencias, me colocan ahí abajito quiénes son. Ah, Tobar. ¿Qué hubo, mijo? Listo, Juan Pablo, listo, listo. Mano, excelente. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Porfa, los demás, ¿cómo vamos? ¿Los ayudamos un poquito o qué? Ayudémonos un poquito, pues. Mira, vamos a ayudarnos acá. Si alguien lo va a hacer, si alguien lo va a enviar o algo por el estilo antes de que lo resuelva, pues mucho mejor. Si no, entonces venga, yo lo resuelvo. Igual tenemos todavía 2 minutos. Bueno, pues como nadie dice nada, nadie se manifiesta, entonces lo voy a resolver, ¿listo? Voy a resolver No, a para mí que ahorita me, miremos.
Ah, bueno, listo, Erika. Yo te espero entonces. Bueno, Erika, ahorita me lo hace llegar, ¿listo? Porfa, me lo hace llegar. Lo voy a explicar que vamos a avanzar un poquito más. O por lo menos lo voy a dejar así, para que pues no tirarme el procedimiento. A ver, vamos a ayudarnos un poquito. ¿Dónde estamos aquí? 4 atmósferas es esta de acá. Bueno, ya sabemos que tenemos que utilizar esa ecuación, no hay problema. Pero lo importante es que tenemos que sacar pues las variables, ¿cierto? Recuerden que yo voy a trabajar siempre con una presión 1, con una presión 2, ¿sí? Una presión 2, con una temperatura 1 y con una temperatura 2. Bueno, vamos a mirar. Entonces, originalmente un gas estaba a 4,5 atmósferas. Originalmente. Entonces les di la temperatura, perdón, les di la presión 1 de 4,5 atmósferas. Entonces, presión 1, 4,5 atmósferas. Muy bien. Con una temperatura de 67 grados Celsius. Ah, le di una temperatura que será final, inicial, ¿qué será? En este caso será inicial, porque estamos hablando de la condición original. Entonces, 67 grados Celsius. 67 grados Celsius es la temperatura inicial, 67 grados Celsius. Pero esto hay que pasarlo a grados Kelvin, sumándole 273. Entonces, 273 más 67 me da 340. Entonces, esto tiene una temperatura de 340 grados Kelvin originalmente. Ojo, si la temperatura disminuyó, miren que la temperatura bajó, ya nos lo está diciendo la palabra. Si la temperatura disminuyó en 30 grados Celsius, ojo que ahí les di la temperatura 2, pero la temperatura 2 no son 30 grados Celsius. No, nos está diciendo de que esta temperatura original disminuyó en 30 grados Celsius. Entonces sería ¿cuánto? Sería 67 grados Celsius menos 30 grados Celsius, ¿sí? Esto me daría pues 37 grados Celsius. Ah, ya. Ya comprendemos. Entonces la temperatura final, la temperatura 2 es de 37 grados Celsius. Pero hay que pasarla a grados Kelvin. Entonces en grados Kelvin, ¿cuánto nos dará? Es 273 más 37 nos va a dar 310. Entonces aquí tengo 310 grados Kelvin. Me tocaron la puerta. Listo. Entonces tengo, ¿dónde estaba acá? Entonces tengo 310 grados Kelvin. Pregunta, ¿cuál es la presión resultante? Entonces, me están preguntando por la presión final. Muy bien, me están preguntando por la presión final. ¿Cómo calculo la presión final? Entonces, vamos a las ecuaciones que yo les voy a hacer llegar ahorita. Vamos a las ecuaciones o a las variables que tiene Gay-Lussac y miremos cuál es la que necesito. ¿Cuál es que necesito? La presión 2 otra vez, es decir, esta nuevamente. Esta es la ecuación que necesito. Entonces, yo lo que hago es que voy a utilizar esa.
Entonces se las dejo ahí para que la terminen y me la hagan llegar. ¿Listo? Si de pronto hay algo que tengas o que tengan que corregir, lo corrigen como tal. Pregunta, antes de que veamos la última parte, que es el experimento. Pregunta, pregunta. Y aquí Erika me la puede dar. Bueno, también obviamente Franci y Stephanie, que también está por allí. Juan Pablo sí lo podemos dejar por aparte, que Juan Pablo va bien. Y obviamente la señorita Mafe también esté atenta a lo que voy a decir acá. A ver, necesito calcular la presión 2. Sin calcularla, esta presión 2 va a dar mayor o va a dar menor a la presión original de 4,5 atmósferas. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Analicen el enunciado, analicen los datos, analicen la situación y contésteme simplemente eso, sin hacer cálculos. ¿Será que esa presión va a dar mayor al original o va a dar menor al original? Pues todo lo que hemos visto es que incrementa de 1 a 1,2, de 2,3 a 2,5. Dime. Pueden también escribir en el chat, no hay problema. Pueden escribir por el chat y por ahí por el chat también por ahí también nos podemos ver. Franci. Vamos a ver a Franci qué dice por acá la señorita Franci. Muy bien, excelente. Entonces usted me puede responder, Franci. De acuerdo a lo que encontró allí entonces, la presión final, ¿cómo nos daría? ¿Mayor o menor? Chicos, debe dar. Vamos a ver. Stephanie dice disminuye, Mafe dice que debe ser mayor. Bueno, recuerden qué es lo que dice la ley. Lo que dice la ley es que si una crece, la otra también. Por lo tanto, si una disminuye, la otra también tiene que disminuir. Entonces, analicemos. Estaba a 67 y luego pasó de 67 grados Celsius, pasó a 37 grados Celsius, ¿sí? Porque disminuyó 30. Entonces hubo que una disminución. Si una de las variables disminuyó, la otra también tiene que ¿qué? La otra también tiene que disminuir. Por supuesto que la otra también tiene que disminuir. Entonces, la presión 2 debe dar menor a 4,5 atmósferas. Y miren, le muestro lo que mandó la señorita Francia Hurtado. Ah, es que está al revés. Bueno, miren acá. 4,1 atmósferas. Ella ya lo resolvió, ya lo despejó, ya hizo lo que tenía que hacer. Convirtió las temperaturas, las convirtió. Simplemente reemplazó valores y encontró que la temperatura, vamos a colocarla acá, perdón, que la temperatura no, que la presión final es de 4,1 atmósferas. Y listo, este es el resultado final. Este es el resultado final, muchachos. Bueno, volvamos aquí. Volvamos acá. Les voy a explicar el experimento, ¿sí? La idea es que, no sé si este fin de semana pudieran sacar un espacio para que hagan eso en un momentico o qué, pero la idea es que no vayan acumulando trabajo. El experimento 2 que viene con la actividad 2, ¿sí? Es muy sencillo, es demasiado sencillo, ¿sí? Tienen que hacer este montaje en la casa. Van a hacer un primer montaje donde introducen un globo inflado por la boquilla de una botella,
y lo único que ustedes van a hacer es apretar. Van a apretar la botella y van a mirar a ver qué sucede con ese globo. Mientras que en el segundo ensayo lo que van a hacer es lo mismo, van a introducir un globo en la boquilla de una botella de plástico, transparente preferiblemente, y la van a colocar en agua caliente. Ojalá calientica, no hirviendo pues, y ojalá para que no se me vayan a quemar, pero sí agua caliente, caliente para que veamos mejor el efecto. ¿Listo? Les quiero mostrar entonces lo siguiente. Permítanme, yo les muestro lo siguiente. Ay, ¿cómo es que se llama esa niña? Hombre, siempre se me olvida. 3, 14. Esta. Pues ella me dio el permiso de mostrarlo con el grupo. Supongo que me dará el permiso para mostrarlo con ustedes. Entonces, miremos un momentico. Ella lo hizo bien interesante, lo hizo mostrando pues qué es lo que va a ser el experimento como tal, y en cada una de las pautas va explicando. Entonces es muy interesante ver cómo ustedes montan videos, cómo los hacen, cómo se las ingenian. Es muy interesante ver eso. Entonces, por supuesto que para este experimento hay que mostrar evidencias. Entonces pueden hacer perfectamente un video. A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí o qué es lo que hizo ella? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes también? Mire que se consiguió una botella plástica, por favor, consíganse una botella plástica de este tipo PET, es decir, una de esas transparentes, porque una botella de pronto de otro tipo más gruesa no les va a transmitir la misma energía. ¿Listo? Entonces es recomendable de que utilicen una botella de este tipo. Vamos a dejarlo que ruede. Si yo introduzco el globo inflado, lo introduzco en la botella y yo presiono la botella, ¿qué va a pasar allí? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Qué pena, me salí, pero necesito mostrarles esto. Es decir, cuando yo aprieto esta botella, ¿qué pasa con el globo? ¿Qué pasa? Y miren lo que dice, vean, aprieta la botella de plástico y observa qué sucede con el globo. Si la temperatura y el volumen no son constantes, obviamente porque yo, primero que todo, no estoy calentando el aire aquí adentro. Entonces la temperatura está constante. Y el volumen tampoco cambia, porque el volumen sigue siendo prácticamente el mismo. ¿Sí? La presión es la que varía. Obviamente la presión es la que varía. Entonces, en ese ensayo, en ese experimento, ¿qué ley de los gases se está cumpliendo? ¿Cuál es su ecuación? ¿En qué situaciones de la vida diaria se cumple esa ley? Es decir, que ustedes hagan esto que está haciendo María, que ustedes hagan esto y ensayen y aprieten y me digan luego, bueno, es que ahí se está cumpliendo la ley de Boyle, o ahí se está cumpliendo la ley de Charles, o ahí se está cumpliendo la ley de Gay-Lussac. Ustedes ya me dirán, ¿listo? Ustedes ya me dirán qué tal. Luego ella lo que hace, permítame, es ahí ve. Ella ahí lo que hace es introducirlo, introduce la botellita con el globo, lo introduce en una olla con agua caliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua caliente transmite su energía al aire que está dentro de la botella, ¿cierto? Y el aire empieza a calentarse, empieza a ganar temperatura. Finalmente, lo que hace, y pues obviamente ella también lo ayuda un poco, es que el globo, por la presión que hay dentro de la botella, empieza a salir. Poco a poco empieza a salir. Poco a poco empieza a salir. Entonces, lo mismo, volvamos acá. Lo mismo. ¿Qué ley de los gases se está cumpliendo y cuál es la ecuación que se está cumpliendo aquí? ¿Sí? Cuando ella hace, perdón, por acá, cuando ella hace su procedimiento, ¿sí? Cuando ella hace su procedimiento, ¿qué ley de los gases se está cumpliendo allí? ¿Y dónde se ve esa ley? De mínimo dos ejemplos. Y listo, acá en este experimento no hay que hacer, no hay que hacer qué, no hay que hacer informe, no hay que hacer nada de eso, no hay que hacer nada de eso. Simplemente la evidencia de que lo hicieron, la evidencia que lo hicieron, y obviamente de que pues nos digan qué tipo de ley descubrieron allí. ¿Listo? Esto lo íbamos a hacer en el laboratorio, pero pues no alcanzamos. Entonces hay que hacerlo allá en la casita. Otro video es el de la niña Laura.
A ver, Arboleda. Laura. Laura también lo hizo. Entonces lo mismo, miren el montaje, utilizó una botella de plástico, ¿sí? Ahí tiene el agua caliente. No les recomiendo esto, es decir, mientras hacen el experimento de que calentaron el agua y luego la dejaron ahí, no, porque el agua va a perder calor, se lo va a ceder al aire. Entonces necesitamos es que sea recién bajada de la estufa que usted haga ese experimento para que se vea mucho mejor. ¿Listo? Entonces ella hace ahí pues los ensayos de apretar, mira qué es lo que sucede, cuenta qué es lo que sucede. Y aquí hace lo mismo, introduce la botella con el globo en el agua caliente y ambas están, mire, vea, ambas personas, ambas chicas, dicen que esto empieza a crecer, que el globo empieza, perdón, devolvámoslo para que lo miremos bien, que el globo empieza a crecer a medida que gana temperatura, el aire dentro de la botella, el globo empieza a crecer y solito, él solito sale. Él ahí solito, él va saliendo. ¡Pum! Ahí salió. Ahí salió. Entonces la idea es, bueno, ¿qué ley de los gases yo estoy evidenciando ahí? Pues ahí tengo qué variables. Tengo temperatura, ¿cierto? Porque ahí yo estoy calentando. Entonces, si estoy calentando, puede ser Gay-Lussac, porque Gay-Lussac habla de temperatura. O puede ser Charles, porque Charles también habla de temperatura. ¿Cierto? Ahora bien, devolvámonos. Hay una fuerza, siempre me devuelvo mucho. Hay una fuerza que empieza a empujar el globo fuera de la botella. Hay algo, ¿cierto? Una fuerza. ¿Y esa fuerza quién la genera? Esa fuerza la genera el aire que se está calentando, obviamente. Pero entonces ya lo que ustedes tienen que mirar es si la fuerza es el volumen o si la fuerza es la presión que genera ese gas cuando se calentó. ¿Sí? Entonces, esa ya es tareita de ustedes, esa tarea ya es de ustedes, muchachos, ¿vale? Para que la resuelvan, la vayan mirando, la vayan haciendo. Y la otra clase, que nos veamos la última ley que nos hace falta, ya podemos entrar a la actividad número 3. Ya podemos entrar a la actividad número 3. Pero mientras tanto, pues tenemos esto pendiente por hacer. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda antes de terminar? Es que ustedes practiquen mucho más esto. A ver, una cosa que pueden hacer, eh, miren aquí en la actividad 3, miren, aquí en la actividad 3 hay varias cositas. Entonces aquí dice, ingresen en el siguiente enlace y estudien en compañía del docente bueno, estos ejercicios es para que los hagamos en clase, ¿vale? Pero si gustan se pueden meter aquí y hacer. O vea, resuelva 10 de los siguientes ejercicios sobre las leyes de los gases propuestos en el cuaderno. Bueno, eso también es para que ustedes lo hagan en casa. Pero si gustas, Estefa, y los demás también, por favor, pueden ingresar a este enlace. Y aquí en este enlace, de hecho, hay varios ejercicios. Entonces, por ejemplo, aquí está la ley de Boyle. ¿Sí? Ahí hay unos ejercicios. Está la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejercicio para que lo estudiemos, para que lo miren, ¿cierto? Aquí también hay otro ejercicio para que lo puedan mirar. La ley general de los gases, esa no la vamos a ver como tal, sino la universal. Entonces tienen este material para que estudien. ¿Listo? Tienen este material para que estudien. Miren lo que dice acá. Nota, ingresa al siguiente enlace y encontrarás ejercicios resueltos. Entonces usted también se puede meter aquí. Y acá ya tienes ejercicios resueltos. Entonces también podemos o también puedes ver, explorar qué ejercicios hay aquí. Y si de pronto no quieres o como que no, yo quiero es especialmente de Gay-Lussac. Entonces pues véngase aquí a Google y le coloca ejercicios de Gay-Lussac, ¿sí?
y buscas los ejercicios y los puedes también empezar a hacer. También, aquí, por ejemplo, en lo que les dejé en el grupo, permítanme un momentico, qué pena con ustedes, chicos. ¿Dónde está el grupo? Acá. Aquí, en este video, también pueden ingresar y ahí encuentran todo lo que ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran. Encuentran sobre las leyes de los gases ahí. Entonces, hay bastante de dónde ver, muchachos, hay bastante de dónde ver, porque pues igual la clase ya se nos acabó y pues tenemos otras cositas que hacer y que atender, ¿cierto? Pero la idea como tal, muchachos, es que tienen mucho de dónde coger para que vayan estudiando, ¿vale? Para que lo vayan haciendo. Chicos, ¿alguna otra pregunta antes de terminar? Bueno, entonces recapitulemos rápidamente. Vimos la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Nos falta esta. Esta es la que vamos a ver para la otra clase. Vamos a ver esta ley, la ley de los gases ideales, que es la que más me interesa. Y una vez que ya veamos ahí ya podemos seguir con la actividad número 3. Ya podemos seguir con esta. De hecho, muchachos, miren que aquí también, en este punto número 2, yo también aquí les dejo un canal de YouTube que habla también sobre las leyes de los gases. Entonces tienen mucho de dónde coger, mucho que ver. ¿Listo? Mucho. Entonces, nada, listo, muchachos, hasta ahí vamos. También les expliqué el experimento y la idea es que vayan avanzando, por favor. Necesito que vayan avanzando para que no vayan acumulando trabajo, por favor. Listo, no vayan acumulando trabajo. Entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, muchachos, entonces ya podemos entonces despedirnos. Por favor, antes de que se me vaya de la clase, déjeme su asistencia, por favor. Déjeme la asistencia antes de retirarse y nos estamos viendo en la próxima clase. Es más, vea, Stephanie. Yo a 11.5, ¿dónde está 11.5? Yo a 11.5 les dejé, espera un momentico. A 11.5 le dejé, creo que este ya lo vimos o no, creo que no, este no lo alcanzamos a ver. Entonces vea, les voy a dejar para que lo hagan. ¿Listo? Si lo hacen y si lo resuelven y me lo entregan hoy, hágale que tienen nota. ¿Listo? Hágale que tienen nota. Ahí se los dejé. Se los dejé en el grupo. ¿Listo, chicos? Bueno, ahora sí, regálenme el resto de la asistencia y ahí sí ya nos podemos entonces despedir. Muchachos, muy buen fin de semana. Ya es viernes, aunque no pueden salir a ningún lado, porque no pueden salir a ningún lado, muchachos. Esto está demasiado que, que han tenido o que han experimentado algo por el estilo. Entonces, esto no es ningún jueguito. Yo también he estado en la calle. Yo también. De hecho, he visto a varios de ustedes. Yo creo que ustedes también me han visto a mí por ahí. Pero nos tenemos que cuidar, muchachos. En serio que nos tenemos que cuidar. Cuídense estas semanitas, estas semanas, por favor. Y nada, nos vemos la otra clase. Chaito. Hasta luego. Gracias. Chao, Estefa. Chao. Chao, nos vemos, Mafe. Nos vemos, Erika. Cuídense mucho. Juan Pablo, en la buena. Chao, Franci. Saludes. Saluda a su hermana. Bueno, chao, profe. Chao.